Muy buenos días, un nuevo vivo de Rafaela Noticias, en este caso con Héctor Puy de profesión farmacéutico, está militando en Alternativa Federal, la agrupación que acompaña a María Eugenia, no acompaña a María Eugenia Bielsa, a ver si estoy No, equivocado, bueno, pero no importa, es candidato a concejal, ¿sí? Candidato a concejal, aparte ya fue concejal de nuestra ciudad en otra época, y bueno, esta alternativa federal, ¿cómo aparece, Héctor? Buen día, ¿qué tal? ¿qué tal? Buen día. Bueno, nuestro espacio se llama Rafaela Digna y Federal. Sí, Tiene que ver con una idea de entender la ciudad como una escasa participación de la militancia dentro de la conducción pública. Es decir, entendemos que los dirigentes que han manejado la historia política de la ciudad han tenido, digamos, como asignatura pendiente, ya sea por omisión o por definición, la creación de cuadros intermedios, y que la militancia no tuvo la posibilidad de expresar su opinión. Dicho esto, nos agrupamos ya hace un tiempo atrás con varios militantes como Pocho Bozana, como Matías Giorgetti, como Daniel Bartomioli, entre otros, Ángela Budiño y demás, como para generar una alternativa que tenga que ver no solo con la lucha o con la búsqueda de un espacio visible en el Consejo, sino también con la creación de nuevos cuadros políticos y con la creación de una especie de escuela de dirigentes. Por eso entendemos que nuestro movimiento que participa dentro del justicialismo, que va a ir dentro de las PASO, dentro del justicialismo, pero y que somos orgánicos y vamos también a aceptar quien sea ungido como gobernador dentro de las PASO, como intendente y como senador. es decir, a ver si entiendo la propuesta. Me está diciendo que quieren volver para empezar a discutir ciertos temas que hoy no se están discutiendo en este justicialismo. Estamos hablando, vamos a discutir de política y dejemos de las chicanas que hay, que hoy se ven en las redes sociales o en distintos medios de comunicación que van, chicana va, chicana viene, y no hay ninguna propuesta en serio para algunas cuestiones que necesita la ciudad. Las redes sociales han banalizado la política, ¿no? Y han transformado a una especie de candidato en el rol de candidato permanente. Y esto entendemos que es una cuestión nacional, provincial y también ocurre en lo local. ¿Qué creemos dentro del justicialismo? Que mucha militancia se ha transformado en funcionarios y que funcionando como empleados se han olvidado de militar, y desde allí ha generado una asignatura pendiente en la generación de nuevos cuadros. ¿Qué creemos? Que hay que hablar de política y discutir de política, entendiendo que la política es una herramienta clara para cambiar las cosas y para administrar el bien común. Entendemos que la política es una herramienta como decir un martillo. Yo puedo con un martillo agredir a alguien, o puedo también clavar un clavo y poner un cuadro de mis hijos. Es decir, es una herramienta que no solo que tenemos que usarla bien, sino tenemos que exigir el buen uso. Si hablamos de política y entendemos la política como la herramienta para cambiar las cosas, por supuesto tenemos que crear. Por eso decía que dentro de Rafaela Digna y Federal, dentro de nuestra estructura, tenemos al profesor Olger Senclusen, que está abocado a la idea de la formación de dirigentes, a la idea de hablar, bueno, justamente en nuestro nombre está implícito en los valores dignos y federales. ¿Por qué Rafaela Digna? Porque hablamos de los valores dignos como la lealtad, la empatía, el compañerismo, la solidaridad, el trabajo. Y federal, porque también entendemos que Rafaela es una ciudad muy importante a nivel económico en el país y en la provincia fundamentalmente, y a nivel federal no tenemos posibilidad de definir nada. O sea, todo el mundo nos define a nivel nacional sin tener la posibilidad de tener verdaderos cuadros que defiendan a la ciudad, o tener más posibilidad de tener diputados nacionales, diputados provinciales o funcionarios nacionales, ¿no? Eh, de vuelta queriendo intentar el consejo. Hace muchos años, decía al comienzo, fuiste concejal, compartiste bloque en aquel momento con Lilian Landa, que después fue la única mujer que terminó siendo presidente del consejo. Épocas difíciles en aquel momento también, porque comenzaban a trabajarse en las redes sociales y fueron cuando aparecieron
los correos esos distersivos, los correos truchos. Qué momento. Qué momento, ¿no? Los primeros usos de las redes en su eran momento. Los correos. Los correos electrónicos. Los correos truchos que le llamaban, sí. Donde después la causa terminó prescribiendo sí. En un juzgado de San Cristóbal. La pregunta es, eso era para hacer un poquito de historia para los que son memoriosos. Hay mucha juventud hoy que quizás no te conoce y te empieza a conocer. ¿Qué diferencia notás de aquel consejo a este? El consejo en aquel momento, tanto ese como los anteriores, digamos, estamos hablando de que Rafaela sufrió una intervención en el año 91, de allí se genera, digamos, una nueva elección a través de la ley de lemas. Aquellos consejos, como bien estamos ahora invadidos por Netflix y las series colombianas, eran consejos bien berracos, es decir, consejos donde había un compromiso muy más allá de las pertenencias políticas, un compromiso de generar para la ciudad alternativas de viabilidad. Es decir, había una interacción mancomunada entre el Ejecutivo y el Consejo y una visión casi homogénea entre estos ambos poderes. Notamos que con el paso del tiempo se fue desvirtuando para llegar a esta última configuración donde el Consejo perdió totalmente su protagonismo, totalmente su capacidad de resolución en temas que atañen a la especificidad del Consejo. Nosotros queremos hablar de un poder legislativo de la ciudad, que hasta incluso comprendemos la idea de que debería ser relocalizado en otro espacio y no en el sexto piso, y entendemos que el Consejo tiene como roles fundamentales la legislación y el control. O sea, dedicar el trabajo a temas que atañan al Consejo, pero también controlar, es decir, ¿qué es lo que decimos? Ayornemos la ciudad con una legislación moderna, trabajemos sobre eso como otras ciudades a nivel país, pero también controlemos, es decir, necesitamos que el Consejo sea un Consejo activo, que actúe como un cuerpo colegiado. Un ejemplo, que esto puede ocurrir porque realmente no es una cuestión de que no ocurre por una definición personal de varios de sus integrantes, pero cuando se declaró la emergencia en seguridad, todo el Consejo respondió al pedido del intendente y todos se pusieron de acuerdo. Es decir, me parece que ahí está la cuestión, es decir, legislación acorde, discutir temas que atañan a la resolución del Consejo. Ha habido discusiones enormes en problemáticas que son de raigambre nacional, pero que el Consejo no tiene capacidad de resolver sobre eso, y eso ha generado más división aún. Entonces entendemos que para tener un Consejo protagonista y que realmente cubre un espacio y que sea respetado a nivel de la sociedad, debe ocuparse específicamente de los temas como la legislación y el control, fundamentalmente, ¿no? ¿Cuáles son los principales temas que propone el grupo, más allá que, bueno, como está la situación, de la lista puede llegar un concejal, que a lo mejor seas vos el que va primero, habrá que ver lo que pasa en la interna. ¿Cuáles son las principales propuestas que querés llevar al Consejo? Bueno, fundamentalmente tenemos una plataforma diversa en distintas actividades. Para mencionar, es decir, entendemos que el tema de la seguridad es un tema que a todos nos afecta en mayor o menor medida, pero a todos en medida grave. Es decir, el otro día en una reunión de colegas farmacéuticos decíamos que era muy difícil encontrar a alguien que no haya tenido un hecho de inseguridad en este último tiempo. Y eso es verdad, es decir, hasta medianamente en mayor o menor gravedad a todos les ha pasado. Entonces, en relación a lo que es seguridad, hablamos de generar una conciencia colectiva de protección mutua, es decir, entendemos que la seguridad es un resorte provincial absolutamente, que depende de recursos nacionales, y digamos, a nivel municipal, con la intervención de la UR y demás, necesitamos que primero se debe generar un cuerpo que integren todas las fuerzas, tanto provinciales como locales, y que eso debe estar coordinado bajo una sola dirección. Eso sé que hay cuestiones anexas, pero que no está coordinado como una sola actividad. Conciencia colectiva decía, ¿por qué? Porque el vecino tiene que entender que la verdadera responsabilidad del vecino es la protección sobre mi vecino. ¿Por qué digo esto? Parece una cuestión una cuestión menor,
pero muchas veces ocurre que cuando a alguien le está pasando un hecho de inseguridad, el vecino, por temor a involucrarse, por temor a las represalias o por el simple temor natural, en lugar de generar ruido para alertar al resto, se esconde porque tiene miedo. Y eso, claro, tengo que decir mea culpa y haciendo una autorreferencia que es válida. Me ha pasado cuando me pasó de los vecinos, por temor, uno de los vecinos se escondió esperando que el ladrón se vaya. No le hago cargo al vecino de esto. Creo que nosotros todos tenemos que generar... No, incluso repeliste dentro de tu negocio a un ladrón. Sí, en aquel momento. Pero pues es que yo le pregunté en una nota al intendente y le dije, ¿qué más se puede hacer desde el municipio, cualquiera que esté, ¿no? Más allá del color político, desde un municipio, como está la situación hoy, ¿qué más se puede hacer? Y me contestó, votar. Es decir, como diciéndome, no se puede hacer más nada, hay que buscar un cambio de políticas en seguridad, ¿no? Sí, bueno, eso. Y obviamente que ahí se entiende que el intendente acompaña a Omar Perotti para la gobernación. Totalmente. El punto de que no sé cuál será, o sea, no podría instrumentar una política de seguridad a nivel provincial, obviamente sería como cascotear la luna desde nuestra posición, sobre todo desde el Consejo. Pero sí creo que esta política es a todas luces deficitaria. Y en relación a esto decíamos que era una conciencia colectiva, es decir, bueno, generar redes de vecinos vía WhatsApp o vía... no tenemos aún en la ciudad, está en desarrollo todo lo que es las cámaras, los wifi, los nodos y demás, como para generar wifi gratuito en algunos lugares. Pero entendemos que hay lugares de la ciudad que merecerían tener wifi gratis. Los sectores de mayor vulnerabilidad, entendemos que la mancha es bastante grande, ¿no? No podemos definir a un barrio otro como que este es un barrio inseguro o este es más o este es seguro, porque sabemos que la mancha es grande, pero también entendemos que dentro de los barrios hay lugares que son un poco más complicados. Entendemos que en esos barrios debiera haber wifi gratis, y entendemos también que los vecinos debieran estar todos conectados en una red que nos contenga a todos para que rápidamente generar un sentido de protección mutua. Otro tema que no tiene nada que ver con esto, que es la defensa irrestricta a los deportes recreativos y amateur, es decir, hoy en esta ciudad tenemos un montón de ciclistas, un montón de personas que hacen running, todos estos deportes nuevos con CrossFit y demás que no tienen un espacio. Entendemos que debemos generar un predio que está ubicado al oeste de la ciudad, donde se genere un espacio cerrado, con seguridad, con iluminación, con vestuarios, con bares, con un centro de atención médica, donde puedan ir a practicar los deportes amateur todas las personas que les interese. Es decir, debe ser senderos de trekking o de caminata, senderos para hacer ciclismo, todo lo que tenga que ver con deportes recreativos. Se está trabajando sobre la bicisenda, sobre el punto sano y demás. Evidentemente vemos que hay cada vez más gente y eso está cada vez más saturado. El único lugar que la ciudad tiene como espacio recreativo es toda la lonja que va pegada hasta el lado del campo. Y entendemos que eso para generar una vida al aire libre es deficitario, por eso apuntamos sobre eso. En el ámbito educativo, para mencionar otros puntos, necesitamos la creación de una escuela de idiomas en el liceo municipal, entendiendo que hoy la oferta de idiomas en la ciudad es muy cara y que es deficitaria en la oferta en función de la demanda y al precio que esto realmente tiene, ir incorporando distintos idiomas como inglés, francés, portugués, dentro del espacio de lo que fue la vieja terminal, que es un hermoso lugar que se ha sido recuperado para la ciudadanía desde el punto de vista de la oferta cultural, desde los museos y demás, todo lo que vemos, generando un mayor flujo de gente. El liceo funciona bien, pero bueno, también es cierto que también tienen cierto cobro de ciertos aportes que se hace completamente difícil mandar desde ciertos sectores a estudiar esto. Por esto retrotraigo la propuesta y te digo que el punto es la creación de escuela de idioma en el liceo municipal. Otro punto más es decir, los playones municipales, los playones deportivos. Cuando se generaron esos playones, que son 2 en la ciudad, muchos de nosotros dijimos, ¿por qué no apoyan a los clubes y le generan un sistema de becas
No, porque los clubes generan pertenencia y después hay conflicto entre los clubes. Ese fue el argumento. Hoy notamos que muchos están desaprovechados, sí, sí. Y hay, digamos, muchos no tienen seguridad, hay algunas situaciones, sobre todo en los barrios donde están instalados, que no están protegidos. Notamos esto en la esencia. Hay una idea muy clara, eso está bien, perfecto, bárbaro. Los playones es una excelente idea, pero si no dotamos de una oferta educativa, eso queda en sí mismo como una idea inconclusa, como tantas otras, como los talleres barriales. Es decir, también creemos que se necesita darle el punto final, la conexión entre la generación de la idea, la concreción y la utilización de la ciudadanía. Es decir, llevar al Consejo cosas prácticas que realmente sí impacten en la vida cotidiana de la gente y no utopías que terminan, como decías en una parte anterior, discutiendo una política nacional que nada tiene que ver con nuestra ciudad, más allá que se pueda estar atado a esa política nacional o provincial, pero que no sirve en el debate para llevarle cosas cotidianas a la gente, ¿no? Absolutamente. Y entendemos también que el Consejo ha sido tomado como una especie de trampolín para otros cargos políticos, y de ahí viene la banalización y el efecto de hablar de una candidatura al Consejo como si estuviéramos proyectando hacia otra cosa. Es decir, entendemos que el Consejo merece su respeto, el cuerpo legislativo de la ciudad, porque así debiera llamarse. También vamos a proponer intentar generar con eso, no, porque es el cuerpo legislativo y es elegido por la ciudadanía. Son 10 miembros que tienen absolutamente autonomía y tienen la absoluta responsabilidad de legislar y de controlar, pero controlar también al intendente, también a los secretarios. Es decir, creemos que es deficitario, debiera ser como un mecanismo usual. Es decir, bueno, necesitamos generar 25 preguntas, 20 preguntas, 15 preguntas sobre, qué sé yo, obra pública. ¿Qué es hoy estamos con el esquema del Canal Norte y su entubado. Ahí también entendemos que debiéramos pensar en entubados a cielo abierto para generar espacios públicos, y no tratar de encajonar el agua, porque el agua es anárquica y sale por donde se le da la gana en los momentos de mayor expansión. Entonces entendemos que la idea de la cañada allá atrás en el barrio Pisurno es excelente, debemos continuar con esa idea en otros lugares de la ciudad como espacios. Volviendo al tema del Consejo, te digo que sí, que la cuestión de tomar temas que sean de absoluta responsabilidad del Consejo y de proyección propia, temas claros que impacten directamente en la ciudadanía. Hoy tenemos candidatura a intendente, candidatura a gobernador, candidatura a senador, candidatura a concejal. Entendemos que el Consejo en sí mismo tiene que recuperar el protagonismo en temas que sean muy claros en relación a la ciudad, desde la puesta a punto de temas que han sido planteados y no han sido resueltos en su excelencia, como los talleres barriales, o como la cuestión de los playones, que en esto intentamos crear un cuerpo volante de profesores. Son 12 playones, 12 profesores que den 12 disciplinas distintas en distintos horarios, cosa que permanentemente generemos un flujo. Después, si esos chicos tienen capacidad para un determinado deporte, irán a hacer deporte competitivo. Valdano dice una frase que yo lo tengo muy en claro, que es solo el 3% de los que practican fútbol llegan. Entonces vamos a legislar por el 97%, incorporando también al boxeo en esta disciplina y a los demás deportes recreativos y amateur que están en la ciudad dispersos en un montón de lugares, ¿no? Por último, ya en algún otro momento estaremos dialogando de nuevo en este mes que queda para que la gente vaya a votar y vaya conociendo algunas o profundizando algunas de las propuestas. Esta noche estás presentando lista. Esta noche, junto con Ángela Gudiño, que es segunda precandidata dentro de Rafaela Digna y Federal, Elian Paniagua, que representa a la juventud, junto con María Florencia Toledo, que es otra de las jóvenes de nuestra agrupación y de nuestra lista, Juan Ernesto Poseto, que es el quinto. Nosotros somos los 5 titulares, además de María de los Milagros López, Gustavo Acef
y Marisa La Rosa. Toda nuestra lista, la lista de Rafaela Digna y Federal, va a estar presentándose ante la sociedad, tratando de comentar las propuestas, tratando de compartir un momento, tratando de mostrarnos públicamente y a iniciar a partir de allí, si bien es el 28 la apertura oficial, en función de la ley, digamos, damos como nacimiento a lo que es Rafaela Digna y Federal en su génesis. ¿Cuándo es esto? Esta noche, ¿A dónde? 20:30, sindicato, 20:30 para 21, sindicato de la carne en Arenales 574, bueno. Sí, 574. 574. Héctor, muchísimas gracias por estar. En otro momento vamos a dialogar de otros temas que estuve escuchando y me interesa profundizarlo, porque tiene que ver con la cuestión social también. Absolutamente. Gracias, muy amable. Hasta Héctor Puy de la lista Digna y Federal. Esta noche se estará presentando en sociedad a las 20:30 en el Sindicato de la Carne. Y bueno, dialogando con nosotros y él llevándoles las propuestas a la gente. Y bueno, ustedes sabrán a quién votar después cuando corresponda, pero todos los candidatos están pasando por Rafaela Noticias, cada uno dejando su impresión de lo que necesita la ciudad.